Hoy nos acompaña, hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de la quimioterapia. Nos acompaña el doctor Carlos Calderón Cortés, oncólogo clínico, especialista en medicina interna, médico y cirujano. Y realmente le agradezco, doctor, la disposición. Es uno de los benefactores de la Fundación Senosama. Siempre se ha unido a este proyecto tan interesante. Siempre ha sido como nuestro aliado frente al área de especialistas. Doctor, bienvenido a la Fundación. Reiteramos nuestro agradecimiento y somos oídos. Las preguntas, no sé, doctor, si se las podemos hacer durante la charla o más bien las dejamos al final como para, Yo creo que al para mejor final organización. Al final. es un poco más, sí, yo creo que al final es un poco más práctico. Bueno, buenas noches a todos, a Buenas noches, doctor. todas las personas que se han conectado. Pero para mí siempre es un placer poder estar con Senosama y poder colaborar pues en todo lo que está para pacientes y para las pacientes que se enfrentan al cáncer, no solamente de mama, sino cualquier otro tipo de patología, siempre es muy importante. Entonces, yo esta presentación ya incluso en el momento la había hecho, pero pues siempre hay cosas nuevas y preguntas que faltan por hacer cuando uno habla de esto. Entonces voy a intentar compartirles pantalla. Ahí ven, Sí, señor. ahí están viendo bien. Sí, señor. Entonces, bueno, para... segundito. Un poco para ponernos, para organizarnos. em, Bueno, yo soy oncólogo clínico, trabajo en el Hospital Internacional, pues soy internista inicialmente, y después hice mi especialización de oncología clínica y tengo como una focalización en cáncer de seno, donde digamos que hice mi experticia en ese campo, así que el- ha sido como el fuerte mío desde que trabajo como oncólogo en los países en los que he podido estar. Esta es la agenda, la generalidad de los mitos, realidades, las conclusiones y las preguntas. Entonces, la idea es tocar el tema de la quimioterapia, ver algunos mitos, realidades. ¿Qué es la quimioterapia? Es un conjunto de fármacos que destruyen células cancerosas, que actúan evitando que esas células crezcan, se dividan en otro grupo de células. Así que de esta forma, la quimioterapia tiene un efecto muy importante en esas células que se dividen. Entre más rápido se dividan las células oncológicas, la quimioterapia va a tener mucha más acción sobre esas células de rápida división. Por eso hay algunas quimioterapias, no todas, que actúan en células de rápido crecimiento, como lo son las células digamos, del cuero cabelludo, donde tenemos el crecimiento del pelo, y por eso vemos que en algunas quimioterapias vemos la famosa alopecia o caída del pelo. ¿Cómo se administra la quimioterapia? Miren el montón de opciones que hay allí, la opción intravenosa, que es la que más frecuentemente usamos nosotros, que se hace a través de una vena periférica de algún brazo, o eventualmente a través de un catéter que colocamos nosotros subclavio, permanente, o algunas veces pacientes que tienen dificultades para accesos ahí a nivel de la región torácica. Se pueden usar catéteres, dispositivos en el brazo, que también pueden llegar a ser útiles. La quimioterapia oral, hay drogas que se pueden usar de forma oral. Desafortunadamente no son muchas las opciones de quimioterapia oral, son más bien escasas y no se pueden usar en todos los tumores.
La quimioterapia inyectada intramuscular también es una opción. La quimioterapia en una arteria, que es la famosa intraarterial. La quimioterapia en el peritoneo, en el abdomen, que también existe, hoy también con poco uso, pues, por su complejidad y utilidad, y se usa solamente en contextos como lo es el cáncer de colon, como lo es el cáncer de ovario en algunas pacientes. La quimioterapia tópica, también existen tópicos, y la quimioterapia intratecal, que es la que se hace a través de una inyección a través del drenaje, pues, del líquido cefalorraquídeo. Y como ven, son un montón de opciones que hay, pero pues no todas aplican para los mismos tumores. Hay quimioterapias que no se usan en determinados tumores. Esto es un poco el concepto de lo que es la quimioterapia, cómo actúa, actuando en la fase de lo que es el ciclo celular. Esto es lo que muchas veces algunos vimos hasta en el colegio, que es el tema de la división celular. Bueno, ahí actúa la quimioterapia en esas fases, intentando afectar esa división, dependiendo de las fases. Entonces, esto es importante, que es el sitio donde actúa, y dependiendo si es la fase G1 a la fase S, la fase G2 a la fase M, es decir, pueden haber acciones en diferentes sitios del ciclo celular. Entonces, ya haciendo como este abrebocas de qué es la quimioterapia, más o menos dónde actúa, eh, digamos, hay un montón de mitos que se han propuesto, digamos, que se han ido generalizando, y también de situaciones que son reales, a través de la historia, ¿no? Hoy en día, quizás la conclusión más grande que puedo tener yo es que la quimioterapia es un tratamiento que tiene una muy mala fama. Eso es una realidad. Cuando uno tiene un paciente enfrente y hablamos de quimioterapia, partimos como con puntos en contra, porque es una intervención médica que tiene una muy mala fama. Y resulta que es de las mejores herramientas que tenemos nosotros para ayudar a nuestros pacientes con cáncer. Desafortunadamente, esa mala información distribuida, a veces conceptos que se quedaron viejitos, a veces experiencias puntuales particulares con pacientes hacen que lo que se tenga de información sea una desinformación, y no lo que hoy en día tenemos a la mano para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, que la quimioterapia imposibilita continuar con una vida normal, los pacientes no pueden trabajar, no pueden hacer actividades habituales, eso sin ninguna duda, esto sin ninguna duda es un mito. Algunas de ustedes, si están acá escuchándome, habrán podido comprobarlo. No, probablemente no todas, pero sí muchas pacientes continúan con sus actividades, van al trabajo, con todo lo que esto implica, ¿no? El tema del pelo y todo. Muchas pacientes psicológicamente lo van llevando, y prefieren continuar con sus actividades, y continuar su vida lo más normal posible. Pero obviamente van a haber momentos en los que van a tener un poco quizás de cansancio. Entonces, esos son temas que toca, digamos, charlarlo con el oncólogo de cada una, porque algunas veces el descanso hace parte de lo que es el proceso de recuperación cuando un paciente hace quimioterapia, ¿no? Las guías son muy claras. Si hay pacientes mías acá, yo soy muy claro con eso. Frente a la astenia o sea, cuando el paciente tiene cansancio por quimioterapia, lo que se recomienda es que descanse, no que se exhorte a hacer cosas porque está cansada por hacer quimioterapia. Entonces, este proceso de descansar, cuando el paciente tiene cansancio o, entre comillas, astenia por la quimioterapia, hace parte de algo habitual, no es nada raro para nosotros. Decimos, bueno, te fue bien con la quimio, te cansaste un poco, descansaste, está bien. De esta misma forma, si un paciente tiene ganas de ir a trabajar, tampoco se lo vamos a impedir. Generalmente apoyamos que nuestros pacientes puedan ir a su trabajo. Si han indicado quimioterapia es porque está avanzado. Esto es claramente un mito. Las quimioterapias se pueden usar no solamente en el escenario avanzado, sino también en escenarios tempranos. Entonces, esto no quiere decir nada malo si un paciente hace quimioterapia temprano o en escenario metastásico. Un paciente que reciba quimioterapia puede contaminar a otros. Esto no es algo, es un mito. Esto también me lo preguntan con mucha frecuencia, si pueden estar cerca de niños, de bebés, porque le dicen que no se puede. Esto, la verdad es que no es
esto no es real, o sea, los pacientes pueden hacer su vida normal y estar cerca de otras personas. Todas las personas con el mismo tipo de cáncer reciben el mismo tratamiento. No es cierto. O sea, los tumores, uno dependiendo del tipo de tumor que el paciente tenga, va adaptando los tratamientos, la dosis, los esquemas. Así que esto no es cierto. La quimioterapia va a enfermarme más. Esto es lo que les decía, es quizás el temor de todo el mundo, ¿no? La quimioterapia, la mala fama que tiene, la voy a pasar mal. Y aquí es donde se necesita quizás entender bien de qué se trata cada tratamiento, entender las toxicidades que se tienen y qué hacer para paliar esas toxicidades cuando se lleguen a presentar. Quizás lo más importante de esto es entender de qué se trata, entender de qué se trata. Hay muchos estudios que han hecho interesantísimos donde encuentran que la calidad de vida del paciente que hace quimioterapia es mucho mejor cuando conoce su tratamiento, cuando entiende qué es lo que le están haciendo, cuando sabe qué estadio de enfermedad tiene y qué es lo que le está haciendo su médico. Hay una tendencia en el ser humano cuando se enfrenta al cáncer a no querer tener esa información, como no, yo no quiero, lo olvidé, no quiero que se encargue mi esposo, que se encargue mis hijos, porque yo no sé. Y eso limita mucho el tratamiento porque cuando el paciente no está consciente, no ha puesto, digamos, la enfermedad a tierra para poder, digamos, asumir todo lo que se viene, que es un costo de tratamientos algunas veces con efectos adversos duros o, digamos, o que estéticamente pueden ser, digamos, limitantes o impactantes, cuesta más. Entonces, por eso es que todo este proceso de entender de qué se trata es fundamental para nuestras pacientes. Que la quimioterapia es un viejo tratamiento. Desde luego que la quimioterapia ha sido de los tratamientos descubiertos hace mucho tiempo, pero por esta misma razón hace parte de los que nosotros más conocemos y de los que hoy en día, digamos, a través de los cuales se han desarrollado muchos otros fármacos que permiten que uno controle los efectos adversos. Cuando se hacía quimioterapia hace 40, 50 años, probablemente el control de náuseas llevaba un par de drogas. Hoy cuando nosotros indicamos una quimioterapia que pueda producir náuseas, tenemos casi 4 o 5 drogas que se usan para el control antiemético, o sea, para que el paciente no vomite, y esto hace que las quimioterapias sean mucho más tranquilas en el día de hoy. Entonces, eso lo que tiene que ver con toda la parte de la terapéutica. En cuanto a la estética, a todos los pacientes se les cae el cabello. La pregunta clásica de doctor, me están haciendo una quimio suave porque no se me cae el pelo. Eso es totalmente falso. Las quimioterapias no son más duras o menos duras porque generen caída del pelo o alopecia, que es el término médico. Hay quimioterapias muy potentes, muy poderosas para otras patologías que no generan caída del pelo. Por ejemplo, en cáncer de colon usamos esquemas que son poderosísimos. Un esquema que se llama Folfox, por ejemplo, no genera caída del pelo. Eh, Hay drogas como la capecitabina, que también se usa en cáncer de seno, tampoco genera caída del pelo y no por eso son tratamientos en menos, son tratamientos que tienen un impacto muy importante y una utilidad muy importante. Si no pierdes el cabello, esto no está funcionando, lo que les decía. Entonces, esto no es una condición sine qua non para la efectividad del tratamiento. La implementación de cascos fríos durante la quimioterapia evita que se me caiga el pelo. Esto es cierto, pero está solamente aprobado para el cáncer de seno, digamos. En cáncer de seno existen los famosos cascos fríos, pues que pueden ser hechos de manera artesanal por las mismas pacientes. Yo acá en Bucaramanga no he visto, digamos, las pacientes que se coloquen con todo ese proceso porque es bastante dispendioso, los arman de una forma artesanal eh, y eso requiere de un trabajo muy, como tienen que tener unas neveritas esas que usan para hacer los paseos y meter ahí las bebidas. Y bueno, van varios cascos y es como bastante dispendioso y los centros de quimioterapia de nosotros como que no están preparados tampoco para eso, ¿no? Esos son los artesanales y están los cascos hechos, digamos, con un dispositivo que se llama Cool Caps, que son dispositivos que son como neveritas que se usan
y llevan un dispositivo directo a la cabeza, permitiendo que se enfríe el cuero cabelludo durante la quimioterapia y de esta forma disminuyendo casi a un 50% el riesgo de del que el pelo caiga. No en la totalidad, pero pues hay una posibilidad, un 50% de que los pacientes conserven su pelo. No puedo exponerme al sol si hago quimioterapia. Esto es una recomendación. Yo generalmente la hago universal porque generalmente las quimioterapias suelen afectar la sensibilidad de muchos órganos y la piel es uno de ellos. Generalmente los pacientes están más sensibles y ahí hay algunas drogas que pueden generar una mayor fotosensibilidad y quemaduras en algunos pacientes, acentuación de manchas. Entonces, por eso, sobre todo durante el manejo con quimioterapia, es preferible o es prudente no hacer exposiciones prolongadas al sol o usar el uso de bloqueadores solares. La nutrición, esto es un tema que siempre genera mucha discordia y discusión en diferentes grupos. La quimio produce pérdida del apetito, esto es hiporexia, se llama hiporexia, esto no hay ninguna duda tampoco. La hiporexia hace parte de uno de los efectos más importantes de la quimioterapia y no tenemos que luchar contra esto, simplemente sabemos que es un efecto de la quimioterapia. Lo que se recomiendan también por guías y por literatura es que los pacientes, si ven un plato de comida y no les provoca comerse el plato completo, coman porciones pequeñas, sí quizás más repetidas veces en el día, las veces que se consideren, o sea, porque va a haber una pérdida del apetito, incluso puede haber una disminución de peso. E incluso ganancia de peso en algunos contextos de pacientes que hacen ciertas quimios. Por eso acá no hay nada absoluto. Entonces, un paciente puede perder peso cuando hace quimio, puede ganar peso cuando hace quimio, pero hay como unos permitidos y hay algunas cuestiones muy importantes al momento de nosotros de hacer los cálculos de las drogas. Si un paciente pierde el 10% del peso con el que inició, probablemente ese paciente haya que bajar la quimioterapia porque las dosis ya empiezan a ser muy fuertes para lo que se estaba haciendo. De igual forma, si un paciente sube mucho de peso, hay que ajustar las drogas porque esto puede llegar a perder utilidad en cuanto a las dosis. Una dieta específica durante la quimioterapia. Yo soy muy respetuoso de todas las líneas que se generan en este tema, pero está claro que no hay una recomendación ni por la NCCN, ni por las guías americanas, ni por las guías europeas puestas en el manejo de las pacientes con cáncer que diga que un paciente tiene que seguir una dieta. La historia de que el azúcar alimenta el tumor, entonces hay que sacar los azúcares de la dieta, eso es un mito, eso es falso hasta el momento, eso no lo podemos decir, eso no se lo podemos transmitir a nuestros pacientes porque pasa lo que pasa con muchas pacientes, llegan sin comer un gramo de azúcar, perdiendo peso todas, no entienden por qué pierden peso y obvio, si sacaron también todos los carbohidratos, pues obviamente van a perder mucho peso. Entonces, esta historia de las dietas sin azúcar, de las dietas sin carne, que son dietas que en teoría van a evitar, eso no resiste un análisis desde el punto de vista oncológico y es una de los déficits que tenemos nosotros en Colombia porque hay poca formación en nutricionistas oncólogas. Eso es un tema que siempre yo lo he tratado de explorar un poco más, pero no hay nutricionistas con una experiencia ardua en oncología digamos, que puedan instaurar una dieta, digamos, adecuada a un paciente, que es una dieta adecuada, que tengan todos los nutrientes, que tengan pescado, que tengan pollo, que tengan carne, que tengan frutas, que tengan vegetales, que tengan, es decir, no hay una dieta que es porque, o el cáncer se desarrolló porque la persona comía un pan en la mañana no sé, eso no. Y eso sí me gusta a mí que les quede claro porque las pacientes sufren mucho esto, les dañan su calidad de vida. Ahora, si un paciente está haciendo algún tratamiento, digamos, tipo radiante, ustedes verán que algunas veces radioterapia dicen no coma granos, no coma leche, pero básicamente porque esto le puede generar distensión abdominal, por ejemplo, en algunas pacientes, y esto afecta el tratamiento que se esté haciendo de radioterapia, pero no es porque la persona que tomó leche, esto le aumentó su riesgo de cáncer de seno. Entonces, esto es un mito que hay que derribarlo y la persona puede comer queso, puede tomar leche. De hecho, hace parte
de una de las fuentes más importantes de vitamina D. Y nuestros tratamientos para el cáncer, muchos pacientes que toman letrozol, anastrozol, son drogas que no son muy amigas del hueso. Entonces son pacientes que a veces tienen niveles bajos de vitamina D y las pacientes están con la vitamina D que nunca la van a subir porque no toman queso, no comen queso, no toman leche, no toman yogur, y esos son errores garrafales que se cometen al momento de dar instrucciones a nuestras pacientes con cáncer. Fíjense lo que les decía del azúcar, que el que consumía azúcar, el cáncer avanzará. Esto es un mito totalmente ya derribado hace mucho rato por todas las autoridades en cáncer. La vida sexual, la pérdida del deseo sexual es inminente, perdón, y no podré seguir con la vida sexual. Esto es falso. Hay condiciones quizás psicológicas que afectan mucho más este punto, y es toda la angustia, preocupación, miedos que se generan frente al diagnóstico de un cáncer, pero, pero yo sí me doy cuenta que los pacientes cuando tienen esta parte de la enfermedad mucho más manejada, más dominada y bien abordada por un psicólogo con experiencia en oncología, suelen soltarse mucho más en la consulta y hacer preguntas como: doctor, durante la quimioterapia yo puedo tener relaciones con mi pareja. Doctor, ¿me hace daño si tengo relaciones con mi pareja, o le hago yo daño a mi pareja si tengo relaciones sexuales? Y son preguntas que muchos las ven con tabú. Uy, ¿cómo le pregunto eso al médico sabiendo que está haciendo quimioterapia? Y son normales, son preguntas totalmente normales, porque la vida sexual hace parte de la salud de un paciente, y son cosas que se tienen que preguntar en cada consulta. Obviamente habrán situaciones, un paciente que esté neutropénico, es decir, con sus defensas muy bajas porque hizo una quimio muy fuerte, probablemente su líbido y su deseo sexual va a estar disminuido, pero si no llega a ser así, quizás uno le dice, bueno, por ahí en este momento no está bueno porque hay mayor riesgo de traslocación bacteriana, y con la relación sexual, pues eso es algo que pasa la mayoría de veces. Entonces, no es una indicación, es algo que se puede charlar con su médico tratante sin ningún miedo, tabú, y no tendría por qué haber ningún misterio al momento de tocar estos temas en la consulta con el médico. La actividad física, si estoy con quimioterapia no puedo hacer ejercicio. Esto es un mito también. O sea, el paciente puede hacer ejercicio, como les dije en cuanto al cansancio de la quimio. No es que estoy cansado, tengo que ir a hacer ejercicio porque no puedo estar cansado, no. O sea, si tengo ganas de hacer ejercicio, intento hacer actividad física, y hasta donde mi cuerpo lo permita, y si me cansé hasta acá, hice caminata 20 minutos, 15 minutos, pues hasta ahí me voy, me devuelvo, descanso, y no es una contraindicación tampoco. El aspecto psicológico es muy importante, en muchos aspectos. Ahora, ligar la actitud positiva a la posibilidad de recuperación, como condición sine qua non tampoco lo podemos hacer. Hay personas que tienen la mejor onda, la mejor energía, y desafortunadamente estamos tratando tumores de una agresividad muy alta, y eso no quiere decir que esa persona eventualmente tiene más posibilidades de irle mal porque su actitud fue negativa. Acá quizás es muy importante la actitud positiva porque permite tener más tranquilidad al momento de enfrentarse al diagnóstico, porque se va al tratamiento con una actitud distinta, y se toleran quizás de una forma mejor los síntomas, digamos, al comparar esto con pacientes que eventualmente han asumido la enfermedad de una forma negativa, impactando esto quizás en la forma como hacen el tratamiento, como van a la consulta, y quizás no es algo que afecte tan directamente el tratamiento, pero que sí es relevante, digamos, en nuestros pacientes con cáncer. Entonces, como les decía, no es lo único, se necesitan varios factores para poder vencer el cáncer. En cuanto al sistema inmune, todas las drogas afectan el sistema inmune, por eso todos los pacientes van a tener infecciones. Es la clásica pregunta: doctor, ¿qué puedo hacer yo en mi casa para que las defensas no se me caigan? Entonces, esto es lo clásico, ¿no? Desafortunadamente, la respuesta es: no puedes hacer mucho. No puedes hacer mucho porque el problema del sistema inmunológico no se generó porque te faltara un pedazo de pollo, no se te generó porque te faltara un pedazo de verdura. La situación inmunológica se presentó porque las drogas que estamos utilizando nosotros para un caso puntual
generaron digamos, afectaron la línea de producción de los neutrófilos, por ejemplo, por decirlo así. Entonces, esto hay que esperar que se recupere, esto tiene un tiempo de recuperación o algunas veces requiere del uso del famoso factor estimulante de colonias, que son unas sustancias especiales que usamos nosotros. Hay unas que son de larga, digamos, duración de más de 21 días, hay otros que se usan día a día. En fin, son drogas que se usan para ayudar a que la quimioterapia pueda llegar al ciclo siguiente del paciente. Entonces, aquí no hay que enloquecerse con que el paciente necesita una comida puntual para que sus defensas mejoren. Esto es totalmente falso. El paciente tiene que seguir comiendo lo más normal posible. Lo que sí es importante es que si uno tiene, porque también puede pasarnos que a pesar de que toda esta estrategia que estamos haciendo con nuestros pacientes para curarlos, un paciente puntual tuvo una neutropenia tremenda, tuvo fiebre, esos pacientes no se les recomienda que coman cosas crudas. ¿Por qué? Porque al tener las defensas tan bajas aumenta su riesgo de infección y eso es algo muy distinto. Por eso cada oncólogo se encarga de chequear eso, o sea, un paciente neutropénico, es decir, con defensas muy bajas, debería no comer cosas crudas, debería comer todo más bien cocido, cosas de una buena fuente para evitar contaminarse con algo, digamos, que esté en una comida cruda. Necesito tomar vitaminas para estar fuerte durante la quimio y que no me bajen las defensas. Yo creo que se lo respondí anteriormente. Estas famosas vitaminas que los pacientes siempre refieren en las consultas, esto yo siempre les digo, guarde esa platita, ahorre y cuando termine todo se pega un viaje bien bueno a la costa, al eje cafetero, a donde usted quiera. Pero porque además son vitaminas que son carísimas, que no tienen tampoco ningún sustento. Lo mismo que la famosa vitamina C colocada en infusión, que hasta el precio me lo aprendí, vale creo que 400.000 pesos la infusión semanal, sin ninguna utilidad y más bien sí con riesgos de que nuestras pacientes durante esas infusiones se contagien con alguna otra cosa, digamos, por estar puncionándolas intratratamientos quimioterápicos. Por eso yo no estoy a favor de este uso de vitaminas no medicadas por oncólogos, ni estoy a favor de vitaminas tipo endovenosas porque no tienen ningún sustento. Si un paciente necesitara vitaminas por alguna quimioterapia como el Pemetrexed, por ejemplo, en cáncer de pulmón, hay que colocarle una ampolla de vitamina B12 al paciente cada 9 semanas y ácido fólico todos los días. Eso se le indica al paciente. Entonces no es que uno como oncólogo dice, no, yo no te voy a indicar nada porque me quiero ahorrar estas vitaminas. Entonces eso quiero que lo tengan muy claro. Tratamientos alternativos, está claro que cuando llamamos alternativos, llamamos a drogas que no son del desarrollo de la medicina tradicional, el veneno del alacrán o el escorpión azul que se usan en Cuba, son drogas que no tienen una validez porque no han mostrado estudios serios para usarlos en cáncer. Los hongos tibetanos son otra de las cosas que se usan. Y aquí en esto, pues me faltó colocar de todo, pero yo siempre coloco el ejemplo cuando yo estudié afuera, en Argentina, la gente hablaba de doctor, yo quiero como tomar estas pastillas, de que son pastillas naturales, de graviola. Yo decía, pero ¿qué carajo es la graviola? La graviola es la guanábana. La guanábana, yo decía, si la guanábana fuera una médica, fuera una fruta, digamos, antineoplásica por excelencia, pues aquí estamos llenos de guanábanas. Obviamente en Argentina no, la guanábana no es una fruta que crezca como acá, entonces todos, en torno a eso se genera la fruta, digamos, anticancerosa, la venden en pastillas, y detrás de toda esa expectativa y esperanza de los pacientes viene una industria negra tratando de generar esa esperanza a través de una pastilla supuestamente con guanábana adentro. Entonces, es eso lo que yo creo que toca tratar de evitar, que por la angustia de nuestros pacientes y la intención de hacer algo más, aparte de lo que mi oncólogo hace por mí, entrar en errores. Por eso está bueno preguntarle a sus médicos tratantes todas las inquietudes que tengan. Ojalá encuentren también respuestas en sus médicos. A veces yo soy oncólogo y no tengo que hablar más de ningún colega, pero a veces es cierto que por los tiempos los médicos no le abrimos este espacio a las pacientes, sino que vamos a siguiente, siguiente, siguiente,
y se quedan todos estos temas que son muy importantes, no son menores ninguno de estos temas, no son bobadas ninguno de estos temas para hablarlos en un consultorio. Y por eso muchos pacientes terminan echando mano donde se les escucha y quizás dándole credibilidad a veces a conductas que desafortunadamente no todas las veces nos llevan a unos buenos resultados. Entonces yo les dejo este tiempito de preguntas. Yo creo que tenemos unos 15, 20 minutitos y claro que con mayor de los gustos estoy aquí para responderles. No sin antes meterles un comercial interesante y es que como yo soy el coordinador del Centro de Excelencia de nuestro cáncer de seno en el Hospital Internacional de Colombia, el 31 vamos a tratar de hacer una actividad, el 31 de octubre, teniendo en cuenta el mes del cáncer de seno, el 31 hay una actividad académica en la mañana donde nosotros vamos a discutir con todos los equipos, radiólogos, mastólogos, todos los temas del cáncer de seno. Y en la tarde algo muy lindo que traté de armarlo con gente muy preparada. Ahí está una doctora que es la doctora Bernarda Petersen, es una médica argentina, oncóloga, pero que tiene mucha experiencia en todo este tema. En la mañana va a estar todo, va a estar lo que me y en la tarde me quedo yo con un grupo de pacientes, así que están todas invitadas a esta reunión. Yo voy a estar toda la tarde tratando de moderar entre la doctora Petersen y ustedes y todas las pacientes que puedan ir. Esperemos que puedan asistir y que nos saquemos estas preguntas con una mujer que realmente tiene mucha experiencia en esto. Vamos a tocar el tema de sexualidad y cáncer de mama, nutrición y cáncer de mama con expertos también. Y voy a hablar un poco yo de esta historia de los mitos de la quimioterapia y tratamientos que hoy en día tenemos. Así que bueno, no es más, espero contar pues con la presencia de ustedes. Esto es gratis, no tiene ningún costo ni nada, hace parte de las actividades que desde nuestro centro queremos brindarle a nuestros pacientes y como me dieron la papaya, como digo yo, logré invitar a estas personas que son de verdad muy importantes, creo yo, y ayudaron mucho a pacientes que yo traté fuera del país y creo que tenerlas hoy, así sea virtual, creo que es una forma de ayudar a nuestras pacientes con cáncer de seno. Muchas gracias. Doctor Calderón, muchas gracias. La verdad es que yo no sé si creo que a todas, pero nos ha despejado muchas inquietudes que teníamos, especialmente en aspectos como nutrición, que aunque a pesar que lo dijo, yo sé que todas quedamos con muchas inquietudes de algunos aspectos que dijo. O sea, yo sé que ahorita van a salir muchas preguntas con relación a eso. Y gracias por la invitación, doctor. O sea, con seguridad que allá vamos a estar. Hay dos preguntas en el chat. La primera es de Mercy. Mercy pregunta que en ese momentico ella está recibiendo quimio, se siente muy débil y tiene placas en la boca. Entonces no sé si es el comentario o si está preguntando qué podría hacer para las placas en la boca. No sé qué. Y a ver, la pregunta es muy buena, Mercy. Yo creo que tiene que ver el médico primordialmente porque esas placas en la boca pueden ser dos cosas. Uno pueden ser aftas que se pueden ver como plaquitas, pero pues eso lo sabe uno viéndolo clínicamente, abriendo que el paciente abra la boca. Pueden ser plaquitas que simplemente las aftas por la quimioterapia se pueden manejar. Lo clásico es agüita tibia que no genere quemaduras con bicarbonato. Buches con agua con bicarbonato, eso es una estrategia universal, se usa en Estados Unidos, en Europa. Eso es lo clásico para las aftas, que no tienen ningún componente, pues, por decirlo así, digamos, infeccioso clásico. Y se hacen buches en la boca y se escupe. Esto es a libre demanda. Uno puede hacer un buche cada 3 horas, cada 4 horas con el agüita tibia y generalmente esto alivia y mejora esta historia de las aftas asociadas a quimioterapia. Ahora, si hay lesiones o mucositis en la boca asociadas a muguet, o sea, a hongos, a candidiasis, que son placas blancas como más duras que se descarchan cuando uno le hace el examen físico, pues requiere probablemente algunos otros medicamentos, como el buches con nistatina, que es lo que se le hacían a los niños cuando les salían esos buchecitos, esos ulceritas en la boca. Entonces, aquí lo importante es que si tu médico te vea prioritariamente,
Si la consulta con los oncólogos, si no te vemos nosotros en el hospital, está muy retrasada, consulta con medicina general, porque realmente un médico general debería estar en capacidad de decir, esto es una infección por cándida o por hongo y dar buches con nistatina si así fuese necesario. Pero eso es lo que te puedo decir así a grosso modo. En cuanto al cansancio, eh, hay generalmente que cuantificar el cansancio, cuántos días demora el cansancio. Yo lo que te recomiendo es que, no sé en qué quimio estés, si estás en la primera, en la segunda, en la tercera, es que vayas registrando bien cómo va este cansancio. Si ya hiciste quimio, digas, oiga, este cansancio está haciendo, fue igual que el otro, probablemente ahí no vaya que hacer mucho cambio, este cansancio está siendo cada vez peor. Entonces probablemente haya que sentarse con tu oncólogo y charlar con él y decirle, oiga, doctor, si yo de quimioterapia y estoy tan cansada que demoro toda la semana tirada en una cama, eso no es normal. Entonces, ahí toca como intentar ser lo más precisos posibles para que el oncólogo pueda tomar una decisión y marcarse el doctor. Un momento, yo hice quimio, pero la verdad es que se me está haciendo inmanejable esto, estoy todo el día tirada en una cama o tuvo un cansancio de 3 días, 4 días, eso es lo habitual en la quimioterapia, ¿me entienden? Entonces es donde yo les decía, ¿qué toca hacer? Descansar, hacer siestas cortas, dormir un poquito, levantarse después, pero a veces se necesita el descanso durante la quimioterapia. Hay otra pregunta que va como de la mano con lo que el doctor Calderón nos ha comentado hoy, que a pesar de que el tratamiento de la quimio es un tratamiento pues agresivo, tiene muchos eh, efectos adversos, pero hay medicamentos para manejarlos. Entonces, la pregunta que Laura Sierra me parece muy interesante. ¿Se puede consumir alcohol en pocas cantidades cuando se está en inmunoterapia o quimioterapia oral? No, a ver, el consumo de alcohol no es una cosa necesaria, entonces la pregunta es muy válida y no es una pregunta que tenga que avergonzar a nadie. Pero no es una cosa necesaria. Entonces yo generalmente si tengo un paciente que ya lo conozco, que ya venimos con una toxicidad manejada, tolerada, yo a algunos pacientes míos en momentos importantes de sus vidas les doy permisos, digamos, si tienen un brindis con sus parejas, porque cumplen años, les digo, puedes brindar con un champán, puedes brindar con una cervecita, pero esos permisos los otorgamos nosotros en ciertas situaciones, en ciertas drogas. Por ejemplo, yo tengo un paciente que está haciendo quimioterapia con docetaxel, que es una droga que suele generar mucha toxicidad hepática. No me va a hacer no me va a hacer gracia que el paciente tome trago, así sea poquito, porque pues sé que podemos poner en riesgo el tratamiento. Entonces, toca ver bien qué tratamiento está haciendo el paciente, qué droga está haciendo para poder digamos, evaluar estos permisos. Por ejemplo, hay una droga que usamos en mama que se llama ribociclib, que es una droga que se usa en pacientes con cáncer de seno, con enfermedad metastásica, y son drogas muy importantes con beneficios en sobrevida muy interesantes. Esa droga tiene una particularidad, es que puede producir transaminitis, que se eleven las transaminasas hepáticas. Yo en un paciente con ribociclib, si me hace esa pregunta, le digo, por favor no, porque esto nos puede subir las transaminasas y después quedo yo loco, perdido, si no sé si fue por el vino que tomó, por el ribociclib. Entonces, en esos casos, yo soy más estricto, pero sí se puede consultando y viendo bien el tipo de tratamiento que el paciente esté haciendo. Bueno, le hace otra pregunta Claudia Mora. ¿La quimioterapia oral hace daño al estómago? ¿Úlceras es más fuerte que la quimioterapia intravenosa? Que la pregunta es si No, no, el no. efecto Sí, estomacal no. sí, no necesariamente, pero sí es cierto que hay pacientes que son un poco más intolerantes a los fármacos orales. Hay pacientes que con un acetaminofén se sienten mal de la panza. Entonces, la pregunta está bien hecha, pero no es así. Hay pacientes que toman la quimioterapia oral y no les pasa absolutamente nada. Entonces, no tendría por qué haber ningún problema. Yo hago un paréntesis y me devuelvo a lo que les dije del alcohol. Eh, desde ya que la pregunta está bien hecha en cuanto al alcohol, desde ya que uno puede dar ciertos permisos, pero hay una cosa que tienen que tener presente todas las pacientes que han pasado por cáncer de mama. La disminución en el consumo de alcohol en pacientes que acostumbran a tomar alcohol con cáncer de mama también se asoció a un menor riesgo de recaída o un menor riesgo de empeoramiento de su enfermedad. Entonces, realmente el alcohol, hablando de cáncer de mama puntual, no es una intervención que a mí me haga
muy feliz. Es decir, yo entiendo y entiendo que hay que vivir, hay que compartir también ciertos escenarios, pero es una intervención que hay que tomarla con mucho cuidado. Listo. Hay otra pregunta que hace referencia, que la hace Adriana Bueno, hace referencia al cansancio y la debilidad. Creo que el doctor ya nos mencionó que había que cuantificar ese cansancio y esa debilidad para poder determinar acciones. Correcto. La otra pregunta la hace Lizeth Peña. Bueno, si un familiar ha tenido cáncer, ¿puede que el resto de la familia pueda tener cáncer más adelante? Sí, es una muy buena pregunta. No, no, como posibilidad está. Pero pues la mayoría de cánceres que se desarrollan en los seres humanos son de origen espontáneo. Entonces, por eso la mayoría de cánceres se presentan en la población por encima de 50 años, ¿no? Entonces, Ujú, lo fundamental para poder, digamos, tener este punto como vigilado es tratar de conocer lo que más podamos de nuestro pedigrí, de nuestros familiares y si hay algún antecedente de cáncer, evaluar quién fue el que tuvo cáncer, si realmente sí fue un cáncer y poder estimar la edad aproximada, porque si este cáncer fue un cáncer que se dio en edades tempranas, en edades menores de 40 años, probablemente pueda existir algún tipo de susceptibilidad genética o genómica en esa línea familiar que amerite que se estudie un paciente o no desde el punto de vista genético. Y eso es lo que realmente condiciona que pueda tener de ahí en adelante todas las otras personas, pero que lo haría más probable, pero todos los seres humanos, todos, sin salvarse ninguno, en la medida en que caminemos en el calendario, o sea, cuando nos vayamos haciendo más viejitos, todos tenemos un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Eso no, nadie se escapa a ese riesgo. Que todos no vayamos o vayan a desarrollar cáncer, no lo sabemos. ujú. Bueno, doctor. La doctora Claudia desde México nos está acompañando. Le manda muchas saludos, doctor, y gracias por la charla. Un Pregunta, abrazo, cuando se suspende Claudia. la quimioterapia, ¿cuántos días antes de una sección se debe realizar los exámenes de laboratorio? Generalmente el examen de laboratorio no importa tanto que se haga después de la quimioterapia. Lo más importante del examen de laboratorio es que se haga unos días antes de que el paciente haga la quimioterapia, porque el laboratorio se hace para ver si el paciente está en condiciones de hacer la quimioterapia. Entonces, por eso los laboratorios tienen que ser lo más cercano a la administración de la quimio. Por eso en algunos centros, por ejemplo, los pacientes hacen quimioterapia en la mañana, el laboratorio en la mañana y a las 2 horas está el resultado. Aquí por una cuestión de logísticas, de aseguradoras, toca que la autoricen el laboratorio en la EPS, que lo autorizan si no hasta cierto momento, si lo hacen se lo entregan a los 2 días, entonces todas esas cosas limitan un poco que uno pueda tener un laboratorio puramente fresco el día que el paciente hace la quimioterapia. Sin embargo, hay situaciones en las que sí, por urgencias, una vez él lo logra hacer o porque hay convenios con los hospitales y se hace el mismo día, pero es el momento ideal. El momento ideal para hacer un laboratorio antes de una quimio sería el mismo día que el paciente hace la quimio. Otra pregunta muy interesante que tiene que ver con las relaciones sexuales. ¿Cuánto tiempo demora después del tratamiento con quimio en llegar la libido? Es una pregunta también muy importante porque la libido, la libido de la mujer está también determinada por su parte gonadal, por sus ovarios. Así como en el hombre, los testículos son los que condicionan esa libido, en la mujer son sus ovarios. Eh, entonces, la mayoría de quimioterapias generan como que el ovario, si la mujer, digamos, una mujer premenopáusica que es decir, que sigue menstruando, que tiene sus ovarios activos, y yo le hago quimioterapias, generalmente los ovarios se duermen para protegerse de la quimio, y ese mismo gesto de los ovarios como dormiditos, como en menopausia, entre comillas, hacen que ya la mujer, su libido sea diferente. Entonces,
eso depende mucho de la reserva ovárica que tenga cada mujer. Si una mujer se recupera rápido de ese estado de como de adormecimiento del ovario, empieza a producir más hormonas, es probable que su líbido se active mucho más rápido que una mujer, por ejemplo, que le hicimos quimioterapia y el ovario sigue dormido 3 meses, 4 meses. Pero la libido no solamente es la parte hormonal, hay también un tema psicológico que es muy importante. Es cierto que cuando hablamos de cáncer de mama, por ejemplo, puntualmente, el solo hecho de la mutilación de la mama, la paciente que ha hecho mastectomía y que psicológicamente se ve diezmada en su parte física por la mastectomía, versus una mujer que tenga solo el cuadrante y que se sienta todavía, digamos, psicológicamente más fuerte. Todas esas situaciones puntuales, dependiendo qué tan fuertemente estén manejadas, hacen que una mujer, digamos, recupere probablemente más rápido o más lento su libido. Y yo creo que uno de los puntos importantes es también ese comprendimiento de la pareja, ¿no? Por eso es muy importante que las parejas en lo posible acompañen en estos procesos a las pacientes para que también entiendan todo lo que ha ido pasando cada mujer cuando se hacen quimioterapias. Entonces, se necesitan de varias causas multifactoriales, incluyendo la pareja de la persona, para lograr que esta libido se recupere de una forma mucho más rápida. Pero para responderte la pregunta, no hay una respuesta precisa porque cuánto tiempo se genera esto, como depende de tantas cosas, puede ser rápido o lento, pero pues, hay pacientes que retornan su periodo menstrual al mes, a los 2 meses de haber finalizado la quimio. Hay pacientes que demoran mucho más, o hay pacientes que recuperan su periodo menstrual y el libido nunca volvió, porque hay un tema con la pareja, porque hay un tema también psicológico. Entonces, no son condiciones que están desligadas una de la otra. Ujú. Hay otra pregunta son varias preguntas dentro de la misma, las voy a tratar de Carmen Alicia. Ella pregunta si la quimio seca las venas, palabras de ella, y si sucede eso, ¿por qué de entrada no colocan catéter intradérmico para evitar que cuando tengan que hacerse los exámenes de controles tengan dificultades en la canalización de la vena? Y la pregunta es muy buena también, y entiendo la forma como Carmen Alicia hace la pregunta, con sus palabras trata de ponerlo en lo que día a día las mujeres sufren esto. No es que la quimio seque las venas, porque ese concepto no existe, la quimio no seca las venas. Lo que sí suele pasar es que se empieza a generar como una fibrosis de las venas y se hacen mucho más rígidas y de difícil canalización, como que se van perdiendo esas venitas porque se hacen menos notorias, se hacen más duras. Y es por eso que, como bien lo dice Carmen, se debería recomendar el catéter a todas las pacientes que hacen quimioterapia. Ella hace dice algo que es muy cierto, se deberían colocar catéteres en todas las pacientes. Pero ya verán que muchas de las pacientes le tienen miedo al catéter. Cuando, ay, doctor, yo no me lo coloco porque me da miedo, a mí me asustó mucho que me dijeron que me podía dar esto o lo otro. En nuestro instituto, la mayoría de nosotros somos, digamos, pro catéter, o sea, queremos que las pacientes tengan el catéter porque sabemos que es mucho más cómodo, sufren menos las pacientes y realmente es lo que se hace en los países de primer mundo. Un paciente llega, se le coloca su catéter y arranca el tratamiento sin ningún problema. La doctora Claudia pregunta, ¿los oncólogos actualmente están recomendando a los pacientes asistir al odontólogo antes de iniciar la quimioterapia? Buenísimo. Excelente pregunta. No lo estamos haciendo todos, no lo estamos haciendo todos. Es algo que se olvida, creo yo, en la consulta, con todo lo que ustedes saben que se genera en una consulta de oncología. Hay muchas preguntas que a veces se generan en torno al tratamiento y algunas veces olvidamos que el paciente vaya al odontólogo, pero es una pregunta muy importante porque todas las pacientes que vayan a empezar quimioterapia deberían realmente pasar por un control odontológico básicamente para hacer lo que se tenga que hacer cuanto antes de que empiece el tratamiento oncológico. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo demora uno en eliminar las sustancias de la quimioterapia una vez termine el tratamiento? Generalmente, generalmente los fármacos que se usan en oncología
tienen un tiempo de vida media de acción que no va más allá de 72 horas. O sea, es decir, la eliminación por el riñón o por las heces, por las heces no va más allá de 72 horas. Es decir, ya después de 3, 4 días es muy poco probable que se encuentre medicamento activo en el organismo de la persona. Básicamente lo que queda algunas veces es la toxicidad, o sea, el efecto adverso queda y eso se vende como que está intoxicado y tiene que seguir desintoxicándose cuando ya realmente la medicación no está. Pero, pero es muy raro una droga que demore más de 3, 4 días, digamos, actuando, digamos, como activamente en el cuerpo. Más de eso, no, no. Dos preguntas que son em, ¿el magnesio se puede utilizar para el dolor de piernas? Y El la otra es magnesio, siga, doctor. sí, adelante, adelante. Y la otra pregunta es trastuzumab. ¿Es normal que unos días se sienta maluco y otros no? ¿Produce picazón? Bueno, la primera pregunta del magnesio, solamente si el magnesio produce algún síntoma, se debería hacer una reposición de magnesio, no tomar magnesio porque sí, porque eso no tiene ninguna validez. O sea, tomo magnesio porque sí para el dolor de piernas, no, porque eso no tiene nada que ver con el dolor de piernas. Entonces, para tomar magnesio hay que confirmar que el magnesio esté bajo. Punto. Entonces, otras causas de dolor de pierna, ya sea hacer un Doppler, ver que la parte circulatoria esté bien, ya sea evaluar si es por la misma quimio. Por ejemplo, las personas que hacen paclitaxel, eso es una droga que genera dolor de pierna. Entonces, ahí no hay mucho que podamos hacer aparte de dar medicamentos analgésicos para ayudar. En cuanto al trastuzumab, el trastuzumab es una droga que se tolera muy bien. Entonces, que una persona fluctúe con el síntoma del trastuzumab, eh, a mí me hace un poco de ruido. Si está recibiendo solamente trastuzumab, pues no hay mucha discusión, es esto. Pero si la persona recibe trastuzumab más otra quimioterapia, por ejemplo, paclitaxel, trastuzumab, pertuzumab, quizás sea momento de evaluar si es otra la droga que está generando ese efecto, porque el trastuzumab realmente es una droga muy noble, que el paciente la hace casi que en piloto automático, como digo yo, que incluso la hay en vía subcutánea. Las pacientes van, las que hacen solitamente, solo trastuzumab, digamos, de mantenimiento que completan 18 ciclos, lo hacen en la pierna, se les coloca, van a su casa y no es una droga que suele generar, digamos, mayor efecto adverso. Así que si esta persona que hace la pregunta está sintiendo efectos relacionados, tocaría analizar bien si esto está pegado a otra quimioterapia o no, y por ahí es la otra droga la que está generando la molestia. Sí, bueno, tengo una cantidad de preguntas, pero voy a hacer la última porque ya nos comprometimos con el doctor Calderón que hasta las 8 de la noche. Es una inquietud que Gracias. tiene Esmeralda Rey. Dice, le quiero preguntar, ¿por qué después de tomar 5 años tamoxifeno acabo y me aparece un pólipo en el endometrio? Deseo saber. Sí, sí, el tamoxifeno es una medicación que se usa en el manejo del cáncer de seno y uno de los riesgos que tiene es el engrosamiento del endometrio. Entonces, el tamoxifeno puede hacer que se engruese el endometrio y tiene un riesgo que no supera el 3% de producir cáncer de endometrio. Por eso, esta historia del tamoxifeno con el cáncer de endometrio es muy importante en el seguimiento de nuestros pacientes. No obstante, ninguna guía de paciente que nosotros le demos tamoxifeno para el cáncer dice que hay que estarle haciendo ecografías transvaginales a nuestras pacientes, pero nosotros lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una presión que hay, o sea, es el temor a que el paciente tenga otro cáncer, pero realmente no hay ninguna indicación. La manifestación de cáncer de endometrio asociado a tamoxifeno es un sangrado o hemorragia uterina anormal, que generalmente es la manifestación más clara de cáncer. Entonces, que tenga un pólipo en contexto de tamoxifeno no es contraindicación de nada, simplemente continuar con el seguimiento con el gineconcólogo, el que está controlando esa parte del engrosamiento del endometrio, pero sí hay una relación, sin ninguna duda,
entre la droga y lo que es el cambio en la pared del endometrio. Bueno, doctor, vamos a hacer la última pregunta, doctor, y esa sí es para usted. Me están preguntando que si usted tiene consulta particular y en dónde. Sí, yo tengo, pues la parte particular mía yo la hago en el Instituto del Doctor Insuasti, ahí hago la parte particular, así que, bueno, ustedes tienen los datos del Doctor Insuasti porque también ha sido un colaborador de la Fundación Senosama, es un gran oncólogo amigo y yo trabajo en su instituto con las diferentes EPS que no trabajo acá en el internacional y ahí hago también la parte particular, es decir, si alguien quisiera verme particular, ahí se agenda, ahí somos un grupo de 5 oncólogos y con gusto yo las puedo ver, las puedo atender allí en el Instituto de Insuasti si desean una consulta particular conmigo. Pues doctor, le agradecemos su tiempo. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Nos vamos con muchas inquietudes, no se imagina, especialmente frente a la parte de nutrición, que sí consideramos que es importante o sea, manejar esos mitos porque los mitos en nutrición en cáncer son muchos, o sea, muchos son muchos. Sí. Y lo que usted decía, a veces genera mucho estrés en la paciente porque uno acostumbrado a una dieta de 50 años y que de un día para otro le digan a uno, ya no, Y por eso genera mucho estrés. yo creo que es fundamental la educación, está revisando siempre las guías, qué es lo que se recomienda, porque de otra forma si nos limitamos a lo que nos aparece en Google, lo que nos aparece acá o lo que genera más venta, terminamos en un mar de información, no sabemos ya qué es verdad o qué es mentira, e incluso colegas mismos a veces tienen discursos orientados a algo dietario que se vendió y se mostraron unos resultados y que se quedó con eso, pero recuerdo que hace unos 6 meses la sociedad americana dijo, sacó como un comunicado, porque o sea, el problema no solo es de Colombia, el problema lo tiene todo el mundo. Sacó un comunicado que dijo, se reafirma que las dietas bajas en azúcares, que las dietas que no son recomendables para las pacientes. O sea, eso fue contundente, o sea, no quedó ninguna duda de que esta historia de que vaya, saque los azúcares, de que esta historia de que sigue siendo un mito hasta que no aparezca algún estudio contundente, sólido, que muestre que esto realmente tiene algún impacto en el cáncer al menos de mama y lo que más frecuentemente vemos, el paciente lo que tiene que hacer es una dieta balanceada y alimentarse durante el tratamiento quimioterápico lo que se está haciendo. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. A la doctora Claudia, un fuerte abrazo y siempre gracias por querer hacer siempre más por estas pacientes que están ahí pasando momentos difíciles. Yo soy un fiel testigo de su trabajo. eh, eh, Así que por eso me sumé a esto y siempre que pueda ayudarlas o ayudarlos, acá voy a estar en la consulta o en estas asesorías. Siempre pienso que esto hay que hacerlo más frecuente porque son muchas preguntas y uno en una hora no puede evacuarlas todas. Y hay personas sufriendo con muchas dudas de esto que cuando se sienta con un oncólogo dice, hombre, ¿a mí por qué no me dijeron esto antes? O por qué... y la persona cambia y puede tener una vida mucho más tranquila. Yo estoy abierto después en el consultorio lo que necesiten, en el mismo internacional, si pueden, si alguna la veo ahí, pues podemos charlar temas. Y nada, una vez más, mil gracias y espero que descansen y no sé cómo quedó Colombia. No, gracias, doctor. La fundación siempre será su casa. Muy amable, doctor. Bueno, que Entonces, estén buenas bien. noches a todos. Creo que va como 01. Gracias, No sé. gracias doctor por la charla. Bueno, que estén bien. Bueno, feliz Chao, noche chao. a todos. Chao, chao. Doctor, Dios Gracias. lo bendiga. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego, gracias, gracias a ustedes. Chao, chao. Claro, doctor, que esté Las bien. espero el 31, ¿eh? Ah, Claro que sí, sí. no olviden la invitación para el 31 En en la la tarde, es en la HC. tarde, La a las 2 de tarde. la tarde. Listo. Chao, chao. Listo, Muchas chao. gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a Chao. todos por la participación. Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias.